A meterse, a meterse. Vamos a Facebook. Hablando de meternos, vamos a la red social, por favor. A ver, la pregunta de hoy es esta. ¿Alguna vez sufriste un derrame ocular? ¿Qué hiciste? Es una buena pregunta. Bueno, contanos y ya mismo te estamos leyendo aquí en vivo. Mensajes que llegan por acá. Patricia dice: a mí no me ha pasado, pero a una vecina sí y varias veces. El médico le dijo que eso es provocado por una suba de presión. Leonela dice: muchísimos derrames de estrés, tengo que ir al oculista. Gisela dice: sí, una vez tuve un derrame en el ojo izquierdo. Fue durísimo porque tenía todo el ojo rojo, pero fue porque me había dado un fuerte resfrío con mucha tos. Entonces eso fue lo que hizo que las venas de mis ojos se rompieran, dice. Era por la fuerza de toser. Marilu dice no y deja las últimas 3. Por acá Brenda dice: no, gracias a Dios. Pero mi familia sí, es horrible. Tuvimos que ir a la guardia de la clínica. Marcela dice: gracias a Dios, nunca me ha pasado. Marcela por acá dice: buen día, una vez me pasó, me asusté, dice, cuando me tocó el turno, ya se me había ido, me tomaron la presión ocular y estaba todo normal. Noemí dice: hola a todos, sí, en 2 oportunidades y fui al especialista, y bueno, era falta de lentes. Gracias a Dios, hace unos años que ya no lo sufro porque uso lentes. Belén dice: sí, suelo tenerlos, justo ahora tengo uno desde el domingo, pero no hago nada, se desaparecen solos, estoy anticoagulada, así que una vez me dijeron que por eso se me forman. Miguel dice: soy de Salta, vivo en Mendoza hace 7 años. A los 2 años de estar acá en Mendoza tuve un derrame. Me hice ver en una clínica pensando que era un problema menor. Me comentaron que por el clima de Mendoza, que es más seco, sufría el inconveniente. Griselda dice: no, jamás, no sé qué es eso. Steffi dice: fui al oftalmólogo, me dio gotitas y me puso tapones en los lagrimales. ¿Funcionó? Para nada, dice, soy docente. Bien, ¿cuántas causas, no? A las que aduce la gente? Que si el clima de Mendoza que es seco, que si la suba de presión, que alguna rabieta, que si estuve, no sé, leyendo mucho. ¿Por qué se dan los derrames oculares? Vamos a preguntar a un especialista. Exactamente, y ya tenemos en comunicación, está Claudia Giner con nosotros, médica oftalmóloga. Hola Claudia, buen día, ¿cómo estás? Hola Claudia. Hola, buen día a todos. Buen día. ¿Escuchabas lo que dice la gente? Bueno, cuestiones varias y muchos dicen presión ocular. ¿Tiene que ver con eso o no? ¿Qué pasa con estos derrames? No, en realidad cuando uno tiene un derrame en el ojo, que ve el ojo con sangre, es por la ruptura de un pequeño vaso en la conjuntiva, que es la membrana transparente que tapiza el ojo. La conjuntiva no puede absorber esa sangre y queda atrapada en ese lugar. ¿De acuerdo? Es cuando uno ve el ojo rojo de sangre. Sí. Otra cosa es ver el ojo irritado, enrojecido. ¿De acuerdo? Okay. Y hay diferentes causas. Si vamos a hablar puntualmente de esta sangre que se colecciona y vemos el ojo rojo, sí, eso en realidad es una hemorragia subconjuntival, por debajo de la conjuntiva. Y puede haber varias causas. ¿Cuáles pueden ser las causas? Bueno, mira, puede ser desde un traumatismo banal, sí, un nene que se golpeó con un juguete, o puede haber situaciones donde esté implicado el esfuerzo de físico, de empujar, levantar cosas pesadas, o acciones, por ejemplo, vómitos bruscos, toses persistentes, dificultades para ir al baño, ¿de acuerdo? Ajá. Entonces, esas son causas que pueden traer la hemorragia subconjuntival. En general, uno se la descubre cuando se ve al espejo. Claro. O cuando alguien lo ve, porque no da síntomas, excepto un leve escozor. Ajá. Claro. ¿Implica peligro? Pero también... Sí. ¿Implica peligro, Claudia, el tener ese derrame? Porque es como impresionante, ¿no? Pero queremos saber si implica peligro o no, riesgo o no. Generalmente no tiene implicancia clínica si son estas las causas, pero hay factores de riesgo que hay que tener en cuenta que, por ejemplo, son la diabetes, la hipertensión arterial o alteraciones en la fórmula de la sangre, ¿de acuerdo? Alteraciones, discrasias sanguíneas, que pueden manifestarse con hematomas o con hemorragias subconjuntivales. Ajá. En general, si son banales, eso en el transcurso de días se va reabsorbiendo como cualquier hematoma donde hay ruptura de capilares. Pero si esto persiste o se repite o está asociada a situaciones de estrés, a cefaleas, o alteraciones en laboratorio, es necesario consultar a un clínico, porque ese es el factor de riesgo que va marcando la alarma.
Claro. O sea, para que me quede claro, Claudia, perdón que insista, pero sigo repasando para entenderte. Digo, no tiene que ver con la presión ocular. Son dos cosas distintas. No tiene que ver, que mucha gente creía que es eso. Y fui, la testeé, lo consulté. No tiene que ver. Una cosa es la hemorragia, como vos llamás, o derrame, como le decimos nosotros, y otra cosa es la presión ocular. Totalmente. En general, la gente que tiene una hemorragia subconjuntival o un derrame viene porque en el transcurso hasta el hospital o a la consulta todos le dijeron, guarda, podés tener presión ocular. Claro. Pero la presión ocular se manifiesta de forma totalmente solapada y silenciosa, por eso es necesario, aunque uno no tenga una hemorragia subconjuntival, consultar anualmente para una toma de tensión, porque es como una patología que causa mucho daño y es silenciosa. Claudia, y una vez diagnosticado, ¿cómo se trata ese derrame, esa hemorragia? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Difiere un caso de otro? Ese derrame en general no se trata, solamente se pueden dar unas lágrimas para lubricar la superficie, porque hay un pequeño escozor, porque hay aumento, no hay mucho espacio entre el párpado y el ojo, entonces cuando hay algo que está molestando, algo de más, hay un leve escozor, solamente con lágrimas. Bien. No se tratan de no dar gotas que no sean necesarias, porque como cualquier hematoma se va reabsorbiendo con el transcurso de los días. ¿Y en los más chiquitos también se da de forma asidua como en los más grandes? ¿Sí? Y en los chicos se pueden dar, ya te digo, por traumatismos. Si un niño tiene un traumatismo, aunque sea leve, como en un adulto, es bueno ver si ese traumatismo produjo nada más que la hemorragia subconjuntival o lesionó paralelamente estructuras de adentro del ojo. Entonces es importantísimo hacer una consulta. Claro. Y ahí se verá si hay daños o no daños que sea necesario tratar. Y el resto, si es por un esfuerzo, se va a ir reabsorbiendo naturalmente a medida que la sangre que salió vuelva al torrente sanguíneo. Claudia, creo que marcaste al comienzo la diferencia entre esto que llamás hemorragia subconjuntival, creo, o derrame ocular, como le llamamos habitualmente, en la diferencia con el ojo enrojecido, ¿no? Cuando la parte blanca está toda roja. ¿Qué podría estar anunciando eso? Bueno, esto es una patología que lo encontramos actualmente en casi todos. Ajá. Los ojos quedan muy expuestos por las pantallas, hay poco parpadeo y sumando que nosotros vivimos en un clima seco y a veces usamos todo lo que sea pantallas en lugares cerrados. Uh-huh. Entonces, la lágrima se evapora y está pidiendo un socorro. Uh-huh. Entonces, la córnea, que no tiene vasos, que es lo transparente por lo que entra el estímulo de luz, que tapa el iris, que es de color, y la pupila, no tiene vasos. Por eso podemos ver. Y la conjuntiva, que la rodea, que tapiza lo blanco, dice, pero esta córnea está sufriendo, entonces le vamos a llevar nutrientes, pero no pueden pasar esos vasos, entonces se congestiona mucho la conjuntiva. Bien. Bueno, es fundamental que todo esto actualmente, ¿cómo? ¿Qué hay que hacer? Justo le ibas a decir, digo, ¿qué hacemos ahí? Por eso, es fundamental porque esto forma parte del síndrome informático. El síndrome informático que complica al ojo por fuera, al ojo por dentro, las posturas, los hábitos. Entonces, es fundamental no usar descongestivos, únicamente lágrimas artificiales. Y tratar de tener pautas de uso de los dispositivos. ¿De acuerdo? Lágrimas artificiales. Hay una regla. Perdón. Completa, por favor, Claudia. Sí, hay una regla importante que uno no tiene que ser tan estricto, pero tenerla en cuenta, que es cada 20 minutos o media hora distraer del dispositivo la visión 20 segundos a más de 6 metros y parpadear. Después seguir con la actividad en la pantalla. Bien. Eso al principio cuesta tomar el ritmo, pero después uno lo automatiza y lo realiza sin problemas. Entonces relajamos, parpadeamos, lubricamos la córnea y además relajamos las estructuras de adentro del ojo que muchas veces se comprometen con el exceso de convergencia en las pantallas.
Es muy importante la lubricación, entiendo, según lo que nos estás diciendo. ¿Esas lágrimas artificiales son las famosas gotitas que compramos en la farmacia? ¿O no? Gotitas son todas. Estas son lágrimas artificiales. Hay que pedirlas porque así. Es probable que por ahí, si van a la farmacia, les den un descongestivo porque tienen el ojo rojo. El descongestivo les va a dejar el ojo blanco. Pero después la reacción va a ser adversa, va a estar el doble de rojo. Entonces lo que hay que hacer son colocar lágrimas artificiales y lubricar la córnea, que es la que está sufriendo. ¿Y eso hay que esperar a este estado o justamente lo decías? Estamos en otoño, vivimos en una tierra seca. Siempre. Siempre, y sobre todo en Mendoza. Exacto, y sobre todo en Mendoza, que tenemos el que clima es tan clima seco. muy seco. Sí, Tal cual. Claudia, queremos agradecerte por este contacto y por todo lo que nos has dicho que nos ha servido. Muchísimas gracias. Gracias, Claudia, clarísima. Bueno, gracias a ustedes, que tengan un buen día. Igualmente. Hasta luego. Giner, médica oftalmóloga.